Listo, entonces, como título vamos a colocar regla de tres, simple directa. ¿Listo? Regla de tres, simple directa. Resulta que una de las aplicaciones de las razones y las proporciones es para conocer variables que de pronto están relacionadas. Eso es lo que nosotros hemos visto, ¿no? Cuando tenemos dos magnitudes que están relacionadas, esto me permite a mí, pues, poder conocer algún dato de algo en específico. Como están relacionadas, si yo conozco una, puedo conocer también detalles de la otra. ¿Sí? Sin conocer directamente la otra, puedo conocer sus detalles gracias a que están relacionadas. Pasa lo mismo con la regla de tres. Entonces, la idea de la regla de tres es que tú relaciones dos cantidades para que puedas entender cómo cambia una respecto a la otra. ¿Sí? Cómo cambia una respecto a la otra. Lo que pasa es que, bueno, según las variaciones se van a dar conforme cambie la otra variable, la otra magnitud, ¿no? Recuerden que siempre es porque estamos relacionando dos magnitudes. En esta seguiremos relacionando dos magnitudes, por lo que es simple. ¿Listo? Se pueden relacionar 3, 4, 5, pero entonces esas ya serán las reglas de tres compuestas que veremos más adelante. Y por la cuestión de directa es que maneja proporcionalidades directas. ¿Qué es lo que pasa? Acá vamos a entrar en otro concepto acerca de la proporcionalidad. Recuerden que la proporcionalidad es cómo se relacionan dos magnitudes para saber si yo le puedo cambiar de escala o no. ¿Cómo así? O sea, si yo lo puedo hacer más grande y más, o más chiquito, y cómo hago para que al hacerlo más grande o más chiquito, pues mantenga sus proporciones. O sea, que las medidas, las relaciones que se mantienen entre sus magnitudes se conserven. Esa es la proporcionalidad, ¿cierto? Cuando decimos que algo es proporcional a otra cosa, es porque sus magnitudes se están manteniendo. No, pues no las magnitudes, pero sí la relación entre sus magnitudes se están manteniendo. Ahí decimos que algo es proporcional. La proporcionalidad directa, que es a lo que hace referencia esta palabra directa, es a que entonces como se va a afectar un fenómeno respecto al otro, va a ser en la medida en la que si uno crece, el otro también. Y si uno disminuye, el otro también. A eso se le llama proporcionalidad directa. ¿Listo? Entonces, proporcionalidad, aquí le voy a colocar proporcionalidad directa, que es como un concepto que es muy importante, que de hecho es el más importante que vamos a trabajar en la regla de tres directa, es la proporcionalidad directa. Proporcionalidad directa. ¿Qué quiere decir que algo sea directamente proporcional? Pues básicamente que ambas magnitudes crecen o decrecen, o sea, decrecer es el antónimo de crecer, ¿no? Crecen o decrecen en igual medida. Como por ejemplo, si yo les digo la relación que hay, por ejemplo, a ver, la relación que hay entre, bueno, entre la cantidad de tiempo que yo corro o que hago ejercicio con la cantidad de cansancio que voy a acumular. Sí, bueno, el cansancio no se puede medir en números, entonces no es como una magnitud muy confiable, porque recuerden que las magnitudes deben poderse medir en números. El cansancio no se puede medir en números, pero pues es un ejemplo como para que entendamos. ¿Listo? Entonces, la cantidad de tiempo que yo paso haciendo ejercicio con la cantidad de cansancio que yo tengo. Esas dos magnitudes están relacionadas de forma, tienen una proporcionalidad directa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque entre más corro o entre más hago ejercicio, imagínenselo así como una barrita que va creciendo. Entonces, entre más hago ejercicio, más cansancio me dan. ¿Sí? Ambas magnitudes van hacia la misma dirección, crecen en la misma medida. ¿Qué otra magnitud podría ser? ¿Qué se les ocurre a ustedes que podría ser también un ejemplo de proporcionalidad directa?
entre dos magnitudes que sean de la misma manera, que conforme una crece, la otra también, o conforme una decrece, la otra también. A ver, les doy otro ejemplo. Por ejemplo, el tiempo. Bueno, muchas cosas dependen del tiempo, pues finalmente acá, por lo menos en nuestra dimensionalidad, en nuestro planeta Tierra, en nuestro marco de referencia, todo depende de un tiempo que es casi absoluto. Entonces, por ejemplo, nos podemos pensar la relación que hay entre el tiempo y el crecimiento, ¿sí? Como tal en general, el crecimiento. Esa es una relación directa, ¿por qué? Porque conforme pasa el tiempo, también pasa el crecimiento o uno crece, ¿sí? Bueno, de pronto no necesariamente en estatura será hasta cierta edad, pero pues igual el crecimiento mental también sigue aumentando conforme pasa el tiempo. Entonces, vean cómo es una relación directa, conforme una crece, la otra también. ¿Qué otra se les ocurre? A ver, un ejemplo ahí. Piensen un ejemplo de magnitudes que se relacionen directamente. ¿No se les ocurre nada? ¿Absolutamente nada? Por ejemplo, profe, en un carro de combustión interna que a medida que va yendo más rápido gasta más combustible. Puede ser, ajá, esa puede ser. Si lo medimos en el gasto podemos decir, entre más anda, más gasto tiene, ¿sí? Si lo vemos en el gasto, porque si lo vemos con la gasolina, sería inversa. O sea, entre más anda, menos gasolina tiene. Eso sería inversa. Pero como tú lo planteas con el gasto, exacto, sería directamente. Entonces, conforme más digamos que se anda en el auto, pues más gasolina se gasta. Listo, perfecto, sí, señor. ¿Alguien más había también como levantado la mano? ¿No? ¿Y quién era? ¿Que tenía un ejemplo? No, profe, que la levanté por accidente. Ahí esa Lala, ahí esa Lala. Entonces, listo, ahí poco a poco iremos viendo cómo se va aplicando y la idea es que ustedes ya saben, ¿no? Que eso hagan un proceso de reflexión. No es solamente como estar en la clase y ver los temas de clase y pensar que solo se aplican en la clase, sino tratar de reflexionar también en nuestro entorno. En algún momento ustedes pueden decir, en alguna situación puede llegar en el que ustedes piensen y reflexionen y digan, ah, esto era finalmente lo que estaba trabajando en matemáticas o en sociales, yo qué sé, o en historia. Siempre es importante que en nuestro contexto estemos, no les digo hacer ejercicios, obviamente no, pero sí reflexionar en ciertos instantes en donde podemos decir, ah, esto se relaciona con algún conocimiento de la escuela. Entonces, es importante eso para que de pronto, cuando se les ocurre o cuando les pase, me pueden comentar también más ejemplos, porque de seguro en su cotidianidad hay un montón. Entonces, cuando les pase, recuerden reflexionar y decir, ah, esto es una proporcionalidad directa, esto está directamente relacionado, porque conforme crece algo, la otra magnitud que está relacionada también está creciendo. ¿Listo? Entonces, vamos a ver, antes de ver cómo tal los ejemplos, bueno, como tal los ejercicios de aplicación, como siempre, les voy a explicar un poco el procedimiento. ¿Listo? Una regla de tres, básicamente, se las voy a mostrar con una conversión. ¿Listo? Se las voy a mostrar con una conversión de tiempo. Entonces, digamos que nosotros queremos pasar, yo qué sé, digamos, 47 horas, las quiero pasar a minutos. Sí, les voy a mostrar el ejemplo de cómo es que se soluciona una regla de tres por medio pues por medio de como tal del procedimiento. ¿Listo? Les voy a mostrar el procedimiento como tal, aunque esto también tiene una relación de proporcionalidad, por supuesto. Entonces, tenemos dos magnitudes. ¿Cuáles son mis dos magnitudes? En este caso, Los minutos y las horas. ajá, las horas y los minutos. Entonces, voy a plantear acá horas y minutos. ¿Qué dato conozco? Primero pues voy a plantear mi equivalencia. ¿Sí? Voy a plantear mi equivalencia. Entonces, ¿qué quiere decir eso? La razón que hay entre estas dos magnitudes. Voy a decir que una hora
equivale a ¿cuántos minutos? ¿Cuántos minutos tiene una hora? 60. 60, exactamente, 60. Ahora, ¿qué relación hay entre las horas y los minutos? Pues dense cuenta que es una relación directa, porque entre más horas pasan más o más minutos. Entre más horas, eso equivale a más o menos minutos. Más. A más, ¿cierto? Entre más horas voy a tener más minutos. Eso quiere decir que están directamente relacionados. Tienen una proporcionalidad directa. Entonces yo digo, una hora son 60 minutos, entonces 47 horas, la regla de 3 se plantea con dos magnitudes. Esta es una y esta es otra, ¿no? Los datos que nosotros conocemos los debemos plantear debajo de la magnitud a la cual pues le conocemos ese dato. Por ejemplo, estas 47 como son horas, pues van a ir acá en la columna de las horas, ¿sí? Debajo de las horas. Entonces, primero planteamos que una hora eran 60 minutos, entonces 47 horas, ¿cuántos minutos serán? La pregunta está acá, mi incógnita está en los minutos. ¿Listo? Entonces, básicamente yo planteo mis dos magnitudes, planteo acá mi equivalencia que yo debo conocer por lo menos en la regla de 3, se llama regla de 3 porque por lo menos yo debo conocer 3 datos. Entonces, 1, 2 y 3. ¿Sí ven? Por lo menos yo debo conocer 3 datos, por eso se llama regla de 3. Entonces, primero, siempre voy a conocer 2 que están relacionados. Siempre. Es necesario para mi regla de 3 conocer por lo menos esta equivalencia, ¿sí? Conocer por lo menos esos 2 datos de las magnitudes que estén relacionadas. Vamos a desconocer una de la otra relación, pero entonces el dato que sí conozcamos debe estar debajo de la misma magnitud. Esta es la clave, ¿sí? Que siempre ubiquemos, si estamos hablando de horas, todos los datos de horas van en la columna de las horas. Si estamos hablando de minutos, todos los datos van en la columna de minutos. Acá como mi incógnita es minutos, ¿cierto? Porque yo debo pasar 47 horas a minutos y mi incógnita entonces son los minutos, por eso yo pongo la X debajo de los minutos. ¿Listo? ¿Y cómo lo solucionamos? La solución es lo más sencillo del mundo. Lo que vamos a hacer es coger acá nuestro número que tenemos conocido en la parte de abajo, que en este caso es 47, ¿sí? Porque tenemos 47 y X, el que conocemos es 47. Lo vamos a multiplicar en diagonal por el que nos encontremos, que en este caso es 60, y el resultado lo vamos a dividir por el número del frente. ¿Sí? Ese es el procedimiento, ese es el único procedimiento que vamos a seguir. ¿Listo? Bueno, Sofi nos había dado otro ejemplo de proporcionalidad, solo que lo había escrito, que dice que cuando se hace un pastel, la cantidad de agua depende de la harina. Exactamente. Entre más harina tenga, más agua le debo echar. Y al revés igual, entre más agua tenga, más harina le debo echar, ¿cierto? Eso nos pasa hasta con los pancakes. Y esto es una relación que debemos tener en cuenta, no necesariamente hacer el cálculo, a veces sí lo necesitamos, para repostería más que todo necesitamos hacer este tipo de cálculos. La regla de 3 nos sirve para aprender a cocinar. Si nosotros queremos cocinar y poder repetir o replicar recetas que de pronto nos encontremos en internet, pero entonces en la receta de internet resulta ser para 15 personas, pero nosotros solo somos 3 en la casa, pues para eso nos sirve la regla de 3. De hecho, vamos a hacer ejercicios de ese tipo para que vean. Dime, Isa, perdóname. Ya lo hice y da 2820. Listo, vamos a revisarlo entonces, a ver, para contrastar. Pero profe, es que te iba a decir algo, pues no sé si el resultado si sea el correcto, pero sí llega a ser el correcto. Sí. ¿Qué te iba a decir? Yo lo saqué también de otra forma. Listo. Obviamente, digamos, como este es un ejercicio de conversión, tiene otras maneras de resolverse, pero recuerden que la idea es practicar nuestra regla de 3. Solo le hice 60 por... no, olvidé. Hiciste lo mismo, solo que no planteaste la regla de 3, exacto. Sí, vean que son procesos que uno ya tiene lógicos. O sea, realmente uno ya los usa, uno los usa cotidianamente. Uno usa estos conceptos
pero diariamente, básicamente. O sea, para vivir uno siempre está pensando cómo se relacionan las cosas entre sí, porque es necesario para nuestro existir finalmente. Debemos entender cómo se relacionan las magnitudes de nuestro entorno, porque si no, no vamos a poder estar en un mundo, no vamos a poder utilizar las cosas que finalmente nos rodean. Entonces, listo, acá era 47 por 60 y el resultado dividido 1, ¿no? Entonces, ¿cuánto nos da 47 por 60? 2820. Listo, 2820 y esto dividido 1. Pero entonces ustedes ya saben que cualquier cosa dividido 1 nos da, ¿cuánto nos daría 2800 dividido 1? 2820. Exacto, 2820. Y como ya sabemos que cuando tenemos números así suelticos no quieren decir nada, entonces esto debe tener unas unidades. ¿Qué unidades serían? ¿Qué fue lo que hallamos? ¿Qué unidad tendría esta respuesta? ¿La de minutos? Minutos, exactamente. Minutos, ¿cierto? Eso fue lo que hallamos finalmente. No podríamos tener segundos ni nada, ni metros, ni kilómetros, ni kilogramos, porque lo que hallamos fueron metros. Perdón, minutos. Minutos. ¿Listo? Entonces, eso es como la parte procedimental. ¿Sí? La parte procedimental. Es súper sencillo, una regla de 3, simplemente tú multiplicas el dato que conoces en diagonal y el resultado lo divides por el del frente. ¿Alguien tiene alguna pregunta del procedimiento hasta ahí, chicos, chicas? Profe, ¿podríamos hacer otro No, ejercicio? señora. Obvio, sí, vamos a hacer otro ejercicio, pero entonces tomen los apuntes de este así rápidamente y ya hacemos otro, ¿listo? Yo ya estoy. Tú ya estás bien. ¿Listo? ¿Alguien falta por tomar estos apuntes? Listo. Vamos entonces a hacer Yo, otro. profe. Ah, tú, listo, dale. Yo, profe. Háganle entonces. ¿Listo? Sí, señora. Ay, Yo hace rato. ay, Profe, yo hace rato, pero se me olvidó decir. avísenme. Listo. Vamos a hacer entonces otro. Vamos a hacer uno inspirado en el ejemplo que había dado Sofi. Entonces, por ejemplo, digamos que para una receta, voy a escribirlo, para una receta de pancaques, se necesitan, digamos que
5 tazas de harina para, con 5 tazas de harina salen muchísimos, para, digamos que para 20 pancaques. ¿Listo? Para una receta de pancakes se necesitan 5 tazas de harina para 20, para realizar 20. Ahí coloqué pancakes de nuevo, es redundante, pero es para que se entienda que son para hacer 20 pancakes. Entonces, si somos, digamos, si somos 4 en la familia, ¿cuántas tazas de harina necesitaré? ¿Listo? ¿Cuántas tazas de harina necesitaré? Entonces, para que vean, ya la próxima vez que ustedes vayan allá a cocinarles a sus familiares, a ustedes mismos, ya pueden hacer esas conversiones. No sé si les pasa que a veces uno ve una receta, pero entonces esa receta es para 5 o 6 personas y resulta que solo me quiero cocinar para mí o para 2, o antes quiero cocinar para más gente. Entonces, para eso aplicamos una regla de 3. ¿Listo? Ya acá en adelante, ya que ese no sea nunca un problema. ¿Listo? Entonces, bueno, ¿cómo planteamos esto? Entonces, ¿cuáles son mis dos magnitudes acá? Tenemos la harina, ¿cierto? Que le voy a poner como H, y la cantidad de pancaques, que la voy a poner con P. ¿Listo? Esas son mis dos magnitudes. Recuerden que las dos magnitudes que yo relaciono son aquellas que se pueden medir en forma numérica, que yo puedo medir. Finalmente, la medición es cuantitativa. Entonces, debe ser una cantidad numérica. Entonces, acá primero planteamos la equivalencia que ya conozco, que en el ejercicio anterior del tiempo, pues era en que la hora son 60 minutos. Siempre yo hago conocer una equivalencia, una razón entre las dos magnitudes, ¿sí? Entonces, acá la razón que yo conozco, ¿cuál sería? ¿Cuál dicen ustedes que sería? Que si Que tengo, que con 5 tazas se hacen 20 pancakes. Listo, entonces que 5 tazas de harina me equivalen a 20 pancakes, ¿listo? Perfecto, esa es mi primera equivalencia. Ahora, ¿cuál es el siguiente dato? Entonces me están diciendo, si somos 4 en la familia, o sea, digamos que voy a comerme, que cada uno se coma uno, ¿no? Digamos que son pancakes grandecitos, que cada uno se coma uno. Entonces, si somos 4 en la familia, ¿cuántas tazas de harina necesitaré? Entonces, eso quiere decir que vamos a necesitar no 20 pancakes, sino 4 nada más. Entonces, acá colocamos el 4 debajo de los pancakes, no debajo de la harina, sino debajo de los pancakes. Entonces, acá debajo de la harina, pues está nuestra pregunta, ¿cuántas tazas de harina necesitaré? Entonces, la X va a ir debajo de la harina, que finalmente esa es como la incógnita. ¿Listo? ¿Hasta ahí alguien tiene alguna duda del planteamiento? Porque ahí ya quedó planteada la regla de 3. Conocemos 3 datos y una incógnita. ¿Alguien tiene alguna duda hasta ahí? Listo. No, señor. Listo. Entonces ahora sí pasamos a resolver. Entonces, ¿cómo resolvemos? Nos vamos y cogemos acá en esta hilera que tiene la incógnita y cogemos el dato que sí conozco, que es el de abajito. Ya saben, lo multiplico acá en diagonal y el resultado lo divido por el de al frente. Entonces esto me va a quedar 4 por 5, ¿cierto? Dividido 20. Entonces, ¿cuánto me da 4 por 5? 20. 20. Y 20 dividido 20, 1, ¿cierto? ¿Qué quiere decir? Que entonces, ¿cuántas tazas de harina necesito para solamente 4 pancakes? Una taza de harina. Una. Ajá, una tacita. Entonces, ya acá yo ya puedo ver, listo, ya no lo tengo que hacer ahí al ojo o a la medida que se me ocurra, sino que ya tengo una cantidad que realmente me da cuenta de que esa proporción se mantiene. ¿Sí ven a eso se refieren las proporciones? No quiere decir que entonces porque voy a hacer menos pancakes, entonces voy a utilizar, o sea, cada uno de mis pancakes va a tener menos harina o va a tener más harina.
No, se debe mantener la proporción. No importa si yo hago 20 pancakes o si yo hago 5, cada uno de esos pancakes debe tener la misma cantidad de harina. Entonces, para eso es que nos sirve como tener en cuenta, ser conscientes de la proporcionalidad que se mantiene, que se debe mantener, no importa en gran escala o en pequeña escala, se debe mantener esa relación entre las magnitudes. ¿Listo? Entonces acá respondemos la pregunta, porque eso nos pasa, ¿no? Eso generalmente nos pasa, como que hacemos procedimientos y no respondemos las preguntas. Entonces la pregunta acá era ¿cuántas tazas de harina necesitaré? Entonces la respondo. Entonces la respuesta, para 4 pancakes necesitaré 1 taza de harina. ¿Listo? Eso es todo. Entonces tomen los apuntes. Ahora sí tomen los apuntes. Yo creo que entonces voy a tener por acá la grabación.